¿Vale? Tengo una función continua en omega. Hacía falta que fuera holomorfa. Entonces, lo que pasa es que al final va a ser holomorfa si están las condiciones, si están las condiciones. Pero bueno, f continua. Existe f holomorfa en omega con que sea la primitiva de esta f minúscula, sí, solo sí, para todo gamma, curva cerrada, en omega se tiene la integral a lo largo gamma de f ya es igual a 0. Fijaos que el lema entonces ya nos daría B si solo si C, y en particular la que nos va a hacer falta a nosotros B implica C. ¿Os acordáis de la demostración de esto? Bueno, yo la recuerdo un momentito. Vamos a ver. Implicación para acá. Imaginaos que existe primitiva. Esta es la implicación fácil. Bueno, acordaos, la integral, si gamma curva con punto inicial A y final B, como F', F minúscula tiene una primitiva, esto era la regla de Bauer, simplemente la integral a lo largo de gamma de F de Z, diferencial de Z, es F de B menos F de A. ¿Vale? Eso es simplemente porque F mayúscula es la primitiva de F minúscula. Bastaba que fuera la primitiva a lo largo del recorrido de la curva, no hace falta que sea más allá. Pero claro, el recorrido de la curva está dentro de omega y esto pasa dentro de omega. Vale. ¿Qué pasa ahora si la curva es cerrada? Que A es igual a B. Y entonces esto sería 0. ¿Vale? Es tan tonto como eso. Y ahora, implicación para acá. Pues, bueno, lo que vamos a ver, lo primero, la forma de hacerlo es fijo un z sub 0. Aquí no lo he dicho, pero aquí las condiciones son las mismas. Omega es una región, ¿vale? Fijo un punto, el que sea, y ahora para construir una primitiva lo que voy a definir, para cada z de omega, tomo gamma sub z, una curva que une z0 con z. Por supuesto, es una curva regular a trozos. Esto se puede hacer, por ejemplo, con una poligonal. Y defino f mayúscula de z como la integral a lo largo de gamma sub z de f de minúscula de u diferencial de u. ¿Vale? Esto es una curva cualquiera que va del punto z0 a z. Bueno, la condición que estamos usando es que toda curva cerrada la integral es 0. Entonces, lo que vamos a ver es que esta definición no depende de gamma z. Bueno, sigo allí. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a imaginar que tengo otra curva, sea alfa z, otra curva que une, o sea, que sale punto inicial es z0 y punto final z. Dibujito.
Aquí tenemos el Z0, aquí tenemos el punto Z. Bueno, esta puede ser la gamma Z, que va de aquí a aquí, y esta podría ser la alfa, ¿vale? ¿De acuerdo? Voy a pintarla de rosa, aunque no se va a ver, ¿no? Los de aquí. Los de aquí sí tienen tele en color, así que... Pero ni tampoco. Esta tiza es mala. Bueno, esta sería la alfa Z, ¿vale? Esto de aquí tampoco ni lo tengo. No se ve. Toma por saco. Bien. Bueno, ahora fijaos. Yo quiero ver que la integral a lo largo de gamma Z es igual que a lo largo de alfa Z. O sea, la integral a lo largo de alfa Z voy a hacer de F menos la integral a lo largo de gamma Z de F. Quiero ver que esto es 0. ¿Vale? Pero eso es como si recorriera gamma Z y ahora, alfa Z primero y luego menos la integral en el sentido contrario. Esto lo puedo escribir así, es la integral a lo largo de la curva alfa Z a la que le uno la gamma Z definida en sentido opuesto. ¿Vale? Entonces ya integro a lo largo de esta curva de F. Pero esta curva, si os dais cuenta, es una curva cerrada. Empieza en Z0, acaba en Z, luego empieza en Z y vuelve a Z0. Luego aquí sí puedo poner esto. ¿Vale? ¿Y cuál es la premisa que tenemos? La hipótesis es que esta función verifica que a lo largo de toda curva cerrada la integral es 0. Luego esto es 0. Ok. Vale, pues ya tenemos entonces esto, la definición de la de gamma Z. Y ahora, ¿para qué me va a servir eso? Bueno, pues vamos a ver que el F' es igual a F. ¿Vale? Entonces, fijad un punto Z cualquiera en omega y vamos a ver que la derivada ahí es F minúscula. Entonces, fijo aquí el punto Z, cojo una bolita, ¿vale? Que esté completamente incluido en Z, o sea que la bola del centro Z, está incluida en omega, este sería el radio épsilon, y cojo cualquier punto W que esté aquí, ¿vale? Fijaos, como es una bolita, si el punto W está, el segmento ZW también está, ¿vale? Ahora cojo aquí el Z0 y cojo aquí una curva gamma sub Z que me es una Z0 con Z, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, para cualquier punto W que esté aquí, como curva voy a elegir la gamma Z seguida del segmento, ¿vale? Entonces, yo puedo poner f de Z va a ser la integral a lo largo de gamma Z de f de U a la diferencial de U. Y si W está en esta bola, voy a tomar que f de W es la integral a lo largo de gamma Z más el segmento ZW de f de U diferencial de U. ¿Se entiende eso? Como no depende de la curva, yo elijo para cada W esa curva en concreto, la que tenía para Z, añadiéndole un segmento. ¿Vale? ¿Esto para qué me sirve? Bueno, pues cuando vaya a ser f de W menos f de Z, ¿qué me queda? Me quedaría la integral a lo largo de la curva esta más el segmento, menos la integral a lo largo de la curva. Solo me queda la integral en el segmento. ¿Vale? Bueno, yo tengo que hacer que eso, si lo divido por W menos Z, pues tienda, tengo que probar que eso tiende a Z cuando W tiende a F de Z cuando W tiende a F de Z, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es restar y sumar, vamos a ver, sí. Vale, voy a escribir bien.
Vale. Vale, si hacemos la integral a lo largo de z w de una constante diferencial de u, ¿qué me queda? Voy a poner c aquí. Pues esto me queda c por w menos z, ¿no? Que es la primitiva. La misma regla de Barrow me lo dice, ¿vale? La primitiva de c es la identidad, luego de c por la identidad, perdón. Vale. Pues lo que voy a hacer es, usando estas dos casitas, bueno, vamos a tener que volver allí, donde estaba otra vez con el lema. Vale, siento mucho tener que borrar lemas, pero... Bueno, la constante que yo tomé va a ser precisamente f de z, ¿vale? Entonces, f de w menos f de z partido por w de z menos f de z, esto es igual, bueno, esto sería la integral de la f minúscula en el segmento partido por w menos z. Y esto es la integral de esta constante partido por w menos z. O sea que esto al final lo puedo escribir como 1 partido por w menos z, la integral a lo largo del segmento zw de f de u menos f de z. Diferencial de u. ¿Ok? Y ya estaría, porque ahora sí, ahora voy a intentar acotar el módulo. Esto sería el módulo de este, módulo de la integral. Y recordad, la integral del módulo, el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo, pero no con respecto al diferencial de u, sino con respecto al diferencial de longitud. Entonces esto es menor o igual que ¿vale? Bueno, y ahora yo quiero hacer esto pequeño. Bueno, estábamos en la bola de centro z y radio epsilon. Bueno, pues ahora, pues entonces hemos fijado un eta. Fijado eta positivo, por la continuidad, yo puedo encontrar un delta, que sea más pequeña que epsilon, tal que existe delta positivo, delta menor que epsilon, para que esté ya todo siempre en la bola que es la que habíamos fijado, tal que u menos z menor que delta implica f de u menos f de z menor que eta. ¿Vale? Eso es la continuidad. Que en el lema, tal como lo había escrito, era la única hipótesis que decía. No teníamos hipótesis de que f minúscula fuera holomorfa, basta que sea continua. Y ya estaría. ¿Por qué? Porque ahora, imaginaos que tomo W perteneciente a la bola del centro Z radio epsilon y W menos Z menor que delta. Bueno, aquí está el Z, aquí está el W. Bueno, si el punto W dista de Z menos que delta, todos los puntos del segmento también. Y entonces yo tendría que f de W menos f de Z partido por W menos Z, todo ello menos f minúscula de Z es menor o igual que 1 partido por módulo de W menos Z. Y aquí puedo poner algo más grande, porque ya esto es una integral con respecto a una diferencia de longitud, luego ya esto sí que es monótono. Y lo más grande que voy a poner aquí es eta. Porque cuando los u están aquí, estas diferencias son siempre menores o iguales que eta. Vale, esto va a quedar la constante por la longitud de esto, que es W menos Z.
partido por W menos Z, o sea, esta. Y entonces, dado eta, hemos encontrado un delta, tal que esto es más pequeño o menor o igual que eta, si W menos Z, eso es el límite de esto es igual a 0, o sea que el límite de esto es esto. O sea, que lo que hemos probado es que el límite, cuando W tiende a Z, de f de W menos f mayúscula, partido por W menos Z, es f minúscula de Z. ¿No habéis visto esto en tercero? Sí lo habéis visto, ¿no? Vale, bueno, pues así os lo recordamos. Vale. Bueno, pues con esto acabamos la prueba del lema, del teorema de la primitiva. Y que en particular nos daría esta implicación. ¿Vale? En realidad, lo que nos ha dado es esta equivalencia. ¿Vale? O sea, pasa esto, si B, sí, solo si C. Pero seguimos para abajo. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a probar que C implica D. Vale, tenemos que pasar la camarita a su sitio. Hola. Vale. C. Supongamos que toda función tiene primitiva, toda función holomorfa en omega, y quiero probar que toda función que no se anula tiene una rama holomorfa del logaritmo. ¿Vale? Bueno, si yo quiero partir de la... O sea, que yo parto de que f de z es distinto de 0 para todo z de omega y f perteneciente holomorfa en omega. Bueno, si quiero una rama continua del logaritmo, esto que voy a hacer aquí es una distinción, o sea, querría algo que sea una rama continua del logaritmo que sea holomorfa, ¿no? Bueno, pero la premisa que yo tengo es existencia de primitiva. Vamos a ver quién tenía que ser la derivada. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? Sí, que no se ve arriba por la luz. Vale, venga, eso ya de camino. Apago, enciendo esta. No. Y apago esta. ¿Ahora se ve mejor? Sí, ya se ve. Vale. Venga. Bueno, pues lo que estoy diciendo, ¿tengo que usar existencia de primitiva? Pues para buscar que esta sea la primitiva del algoritmo, ¿quién sería la derivada? Si tengo logaritmo de f, la derivada es f' partido por f. ¿Vale? Pues voy a considerar, o sea, que si hago esto sería f' partido por f. Vamos a considerar esta función y vamos a ver si así encuentro una primitiva, ¿vale? Entonces vamos a llamar, tengo esta función, f' partido por f. Esta es una función holomorfa en omega. ¿Por qué? Porque si f es holomorfa, f' también, y el cociente de la función holomorfa, porque el denominador no se anula en ningún punto. Bien. Luego ahora existe G mayúscula, holomorfa en omega, tal que G' es f' partido por f. ¿Vale? Ok. Vale. Yo quiero que esto sea f, que e elevado a g sea f, no va a ser cierto, pero vamos a ver que va a estar cerca. ¿Vale? Va a ser, esto va a ser la rama del logaritmo salvo una constante. Vemos. Lo cual tiene sentido porque dos funciones que se fijan bastante tienen la misma derivada. Entonces aquí no podemos dar más información que el que sabemos lo que va en la derivada. Ok. Bueno, entonces vamos a considerar esta función.
F por e elevado a menos e. ¿Vale? Vamos a derivarla. Bueno, y esto resulta que es F' por e elevado a menos e más F por menos G' por e elevado a menos e. ¿Vale? Eso es aplicación de la regla de la cadena. Pero ahora sabemos que G' es F' partido por F. ¿Y qué sale aquí entonces? Efectivamente. Vamos a que metéis esto aquí. Y sale 0 porque este saldría F' por elevado a menos e menos F' por elevado a menos e. 0. ¿Vale? Luego, si F por elevado a menos e tiene una derivada nula, ¿cómo es? Una función cuya derivada 0 es una constante, estamos en una región. Luego, esto implica que existe un número complejo a mayúscula, tal que f de z por e elevado a menos e de z es igual que a mayúscula. Bueno, evidentemente esa constante no puede ser 0. ¿Por qué? Porque f no se anula nunca y esto es una exponencial que no se anula nunca. ¿Vale? Luego este a distinto de 0. Perdón. Esto es distinto de 0 y esto es distinto de 0. Por eso este a es distinto de 0. Y si tengo un número complejo que es distinto de 0, tiene logaritmo. No solo tiene uno, tiene infinito. Luego yo lo puedo escribir como existe un a minúscula complejo tal que a mayúscula es e elevado a. ¿Vale? Eso es todo número complejo distinto de 0, tiene un logaritmo, tiene infinito. Pero si sumo 2pi, sigue siendo también un logaritmo. ¿Vale? Bueno, pues esto lo puedo escribir así. Y ahora de aquí, pues simplemente deducís que f de z es e elevado a g de z por e elevado a, que es elevado a g de z más a, y esta es la que llamáis g minúscula de z, y ya hemos cumplido lo que teníamos que cumplir. Ya tenemos una función holomorfa tal que e elevado a g minúscula, es igual a f. ¿Pregunta? Vale. Bien. Volvemos al tablero central. Y, bueno, acabamos de probar que C implica D. ¿Vale? Bueno, es obvio que D implica E. Esto es obvio. O si queréis decimos una pequeña frase. La función z menos a es una función holomorfa en omega y como a está fuera, nunca se anula en omega. Luego una función holomorfa en omega que no se anula nunca. Puedo aplicar el apartado D y se acabó. ¿Vale? Vale. Vale, pues ahora... Bien, y ahora vamos a cerrar e implica A y con esto acabamos la demostración. Ahora, vale. Bueno. Vale, entonces yo cojo una curva cerrada. Tengo que probar que omega simplemente con eso, luego cojo una curva cerrada, gamma. Y cojo un punto A que no esté en omega. ¿Vale?
y lo que quiero ver es el índice en gamma del punto A. ¿Esto qué? Esto es la integral a lo largo de gamma de, bueno, salvo hay una constante delante, pues habrá que ponerla, venga. Bueno, va a salir una patadita. ¿Por qué? Porque nosotros lo que sabemos es que existe G de Z, o sea, G, holomorfa en omega, que tal que G de Z, tal que E elevado a G de Z es Z menos A. Para todo Z. Uno partido por Z menos A. Luego esta función diferencial de Z partido por Z menos A tiene primitiva. La integral a lo largo de cualquier curva cerrada es 0. Bueno, vamos a verlo. Si no os convence lo que os he dicho de que un logaritmo, simplemente derivar aquí. Si derivamos, ¿qué queda? Queda que G' de Z por elevado a G de Z es igual a 1. ¿Vale? Pero elevado a G de Z es Z menos A. Esto quiere decir que G' de Z por Z menos A es igual a 1. Luego G' de Z es igual que 1 partido por Z menos A para todo Z de omega. Esta función tiene primitiva, luego la integral a lo largo de la curva cerrada gamma es 0. Ya hemos hecho el lemante, pues ya lo tenemos. Multiplicáis por 1 partido por 2pi y es 0. Ya está. Luego ya hemos probado que el índice de toda curva cerrada en gamma, en omega, perdón, con respecto a cualquier punto que esté fuera, el índice de gamma con respecto a es siempre 0. ¿Vale? O sea que al final tendremos que gamma es homóloga a 0 en omega. Y esto pasa para toda curva cerrada. Omega, luego omega simplemente con S. Bien. Bueno, pues ya hemos cerrado la caracterización. Y este teorema le podríamos llamar perfectamente caracterización analítica. Fijaos, esto no me dice nada de, bueno, en general no me dice nada de cómo es omega. Lo que me dice es cómo se comportan las funciones holomorfas en omega, o ciertas propiedades de las funciones holomorfas. ¿Vale? Bien. Sin embargo, una primera cosa que podemos, para lo que podemos usar esto, y con esto me voy a saltar porque los enunciados lo tenemos más atrás, pero lo quiero poner como corolario porque me parece el momento adecuado de darlo. Es lo siguiente. Así pues por lo menos le vemos una aplicación a esto, para que veáis. Bueno, hasta ahora no tenemos ninguna condición que me permita decir bajo qué transformaciones el hecho de ser simplemente conexa es estable, ¿no? Es decir, del hecho de saber que una región es simplemente conexa y otra es homeomorfa a ella, podría decir que va a ser simplemente conexa. Bueno, al final va a salir que sí, pero ahora nos vamos a tener que contentar con un poquito menos. Si son isomorfas, sí que es cierto. O sea que vamos a probar. ¿Vale? Bien. De hecho,
eso refuerza un poco lo que he dicho. Esto tiene que ver con propiedades de función analítica y el isomorfismo lo que establece es, isomorfismo para nosotros es isomorfismo de la estructura de las funciones analíticas, porque lo que es un isomorfismo es una aplicación biyectiva entre los dos conjuntos, tales que la isoinversa sean holomorfas. Luego sirve para llevar función analítica en uno y función analítica en el otro. Vale. Bueno, pues... ¿qué os parece a vosotros que podemos usar? ¿Vale? Fijaos, si fuéramos a usar podría ser un poquito fastidioso, porque los puntos que están fuera de omega o que están fuera de G no son los mismos. O sea que, sin embargo, esto parece más adecuado. Creo que también podríamos usar C, pero probablemente esta es la más sencillita. Vamos a usar D, ¿vale? Entonces, yo supongo que G, que omega simplemente con S, tengo que probar que G lo es, ¿vale? Entonces, quiero probar que se verifica el apartado D, ¿vale? Y tomo F holomorfa en G, F de W distinto de 0 para todo W de G. ¿Vale? ¿Qué quiero encontrar? Quiero encontrar una función holomorfa en G, tal que E elevado a ella me dé F minúscula. Ahora, bueno, pues ahora pinto. Aquí tengo mi omega, aquí tengo mi G, ¿vale? Y aquí está la F definida. Con valores AC menos el 0, por supuesto. Bueno, toma valor nulo. Bueno, entre omega y G hay un isomorfismo. Vamos a llamarle phi, ¿vale? Entonces, phi y phi menos 1 son funciones holomorfas, biyectivas, en fin. Phi es el isomorfismo. ¿Vale? Phi es un isomorfismo de omega a G. Vale, bien. Bueno, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Para definir una función holomorfa en omega, lo que voy a hacer es componerla con la phi. ¿Vale? Entonces voy a llamarle f tilde es igual a f compuesto con phi. Esto es ahora una función holomorfa en omega. ¿Vale? Esta lo era en G, luego f tilde es holomorfa en omega. Y además no se anula porque toma los valores que tome, o sea, los valores que toma la función están dentro de los valores que toma f. De hecho, en realidad toma exactamente los mismos valores. Y estos valores ninguno era el 0. Ahora sí que puedo aplicar el apartado, la equivalencia de, porque yo ya sé que sí, o sea, la equivalencia, perdón, entre A y D. Omega sí es una región simplemente conexa. Existe G tilde, holomorfa en omega, tal que F tilde de Z es E elevado a G tilde de Z. Para todo Z de omega. ¿Vale? Bueno, pues simplemente, o sea que ya tengo esto, aquí tendría la G tilde. La composición de F con G es E elevado a G tilde. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente considerar G tilde compuesto con phi menos 1. O sea, si ahora hago, fijaos, F de W es F tilde de phi menos 1 de W. ¿Se ve eso claro? O sea, si hago F tilde es F compuesto con phi, si la compongo con phi menos 1 me queda F.
¿Vale? Luego esto está bien. Bueno, ahora, esto sería entonces E elevado a G tilde de phi menos 1 de W. ¿Vale? Usando como punto de omega phi menos 1 de W. Y luego F es E elevado a G, donde G de W es G tilde de phi menos 1 de W. Y esto es una función holomorfa, porque es phi menos 1 y luego compuesto con G tilde. ¿Ok? Holomorfa en G. Luego ya tenemos que cualquier función holomorfa en G que no se anule tiene una rama holomorfa de su logaritmo, que es holomorfa en todo G, ¿vale? Ok. Luego hemos probado el corolario. ¿Vale? Bien. Ok. Vale. Bueno, ahora vamos apuntando ahora, digamos, en nuestro proceso de sobre regiones simplemente conexas, vamos apuntando a una caracterización topológica, aunque sea una caracterización todavía no intrínseca. Pero esas son las que nos van a servir más, es decir, yo veo el dibujito, ¿quién es omega? ¿Cómo está omega dentro de C? ¿Es o no es región simplemente conexa? Bueno, pues depende de cómo está omega dentro de C, pero es una caracterización topológica. Y lo que vamos a ver es que esto es equivalente a que su complementario sea conexo. Tengo una región, va a ser simplemente conexo si solo si su complementario, pero su complementario no en C, sino en el plano ampliado, en C infinito. Vale. Bueno, para ello nos va a hacer falta un lema. Lo que ocurre es que a este lema le vamos a sacar, ya que me voy a entretener un poquito en probarlo, le vamos a sacar un poquito más de jugo. Y entre ellos vamos a hacer, de hecho el lema puede pasar que os lo hayan ya contado alguna vez en tercero, así que bueno, si lo han contado pues lo estamos repitiendo. Vamos a usar el lema, además la forma de enunciarlo meterá un apartado D que en realidad es consecuencia de los tres primeros, pero lo voy a meter y lo voy a probar porque el lema se puede usar para probar las versiones globales de los teoremas de Cauchy, fórmula de Cauchy, teoremas residuales, a partir de las versiones locales. Y vamos a hacerlos en un caso, en el del teorema de Cauchy. ¿Vale? Bien, entonces, a ver, el lema dice lo siguiente. Sea omega abierto del plano complejo. K compacto de omega. Bueno, lo que dice, básicamente lo que voy a decir es, dado un compacto dentro de un abierto, siempre puedo encontrar un ciclo que rodea al compacto. En el sentido de que el ciclo va a ser una familia finita de curvas cerradas, de forma que los puntos de K tienen todo índice 1. Y además el ciclo es de los buenos, es de homólogo a 0. Los puntos que están fuera de omega tienen todos índice 0. Vale. Existe gamma, ciclo en omega.
todos los puntos del plano que no están en el recorrido, por supuesto, tienen índice solamente 0, 1. Solo hay dos posibilidades, 0, 1. Os recuerdo que esta es mi notación para el recorrido de la curva, que es la unión del recorrido del ciclo, que es la unión de los recorridos de la curva cerrada, ¿vale? Luego se tiene esto. El ciclo está en omega, luego todos los puntos que están fuera de omega están fuera del recorrido, por supuesto, y tiene sentido esto. Y además todos tienen índice 0. ¿Vale? El ciclo no corta el compacto. Por tanto, los puntos del compacto están fuera del recorrido y tiene sentido plantearse cuánto vale el índice. Y el índice para esos puntos vale 1. ¿Vale? Y por último, D. Para toda función holomorfa en omega, para todo B de K, se tiene que f de B es 1 partido por 2pi, la integral a lo largo de este ciclo concreto de z partido por z menos. O sea que para este ciclo se verifica la fórmula de Cauchy. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre? Si yo quiero buscar el ciclo y no quiero buscar ninguna información pedagógica más, pues A, B, C y D implican D. A, B y C. ¿Por qué? Porque simplemente usando el apartado B, este ciclo es homólogo a 0, ¿vale? De omega. Luego yo puedo ya usar la forma global del teorema de Cauchy. Si tengo la forma global del teorema de Cauchy, tendré que f de B para todo punto que no esté en el recorrido, f de B por el índice, pero el índice por la parte C, si B está en K, es 1. Luego, f de B es esta integral. ¿Vale? Bien, pero es que, como esto lo podemos arrastrar, va a ser casi gratis tener D a la vez que vamos a construir la curva, pues vamos a dejar D, y lo que vamos a hacer es al contrario, vamos a ver cómo a partir de aquí podemos sacar la versión global. En ese caso va a ser solamente del teorema de Cauchy, pero una vez que tienes versiones globales del teorema de Cauchy y las locales de todos los demás, de ahí es fácil deducir las versiones globales de todos los demás. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Queréis algo? ¿Me lo estáis diciendo a mí o solo estáis hablando entre vosotros? La pantalla ha desaparecido. Oh, tía. Pues yo la estoy viendo aquí. A ver. No, la verdad es que no la estoy viendo en el centro. Compartir cámara. Vamos a ver, ¿la veis ahora? Ahora sí. Gracias. Vale. No sé, ha podido ser que alguien se ha incorporado tarde y se ha centrado su icono, porque en realidad no sale la foto ni la vídeo de nadie, en lugar de la pantalla, no sé. Vale. Bueno, esperemos que funcione. ¿Lleva mucho tiempo sin que funcione? No mucho. Vale, o sea, esto todo lo habéis visto. Vale, pues ya tenemos este lema. La verdad es que todo es más o menos laborioso, es decir, tanto la demostración me va a llevar un tiempo como ver sí que no sé. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un descansito de 3 minutos y luego pruebo
pruebo el lema, ¿vale? La prueba, ya digo, las cosas que de ahora son, así como el teorema este lo hemos probado con todo el rigor del mundo, ahora vamos a probarlo con rigor, pero sin detalle. Va a ser la cosa, ¿vale? Bien, bueno, vamos a descansar eso, 5 minutitos. A ver, ¿quiénes sois los que no estáis de acuerdo en la solución de un problema? Yo. Que por cierto, ¿y habéis encontrado quién es el tercero? No. José Luis, ¿se llama? Se llama José Antonio Rodríguez. José Antonio Rodríguez. Vale. ¿Tú has hecho tu problema? Sí. Vale. Bueno. ¿Lo tenéis ahí escrito? Sí. Lo vemos un segundito, a ver. Vale, ya lo haremos el jueves, pero vamos, si queréis, por comentar un poquito, si no, por lo... Llega un punto en el que está oye, me decía lo que se pasa. El recorrido. Oh, una curva es una aplicación de un intervalo en C. Y gamma estrella es el conjunto imagen. Y gamma, en este caso, gamma mayúscula no es una curva, son una cantidad finita de curvas, luego su recorrido es la unión de los recorridos de cada una de las curvas. ¿Vale? Bueno, a ver si podemos centrar el conflicto y os puedo responder algo. Vale, lo tenemos todo igual, hacemos las representaciones conformes igual, pero al final dijo usted que, bueno, lo primero es que yo tomé la rama del logaritmo entre 0 y 2pi, porque dije, bueno, entre 0 y 2pi están definidos estos dos ángulos, pero él me dijo que tenía que ser entre este ángulo y este ángulo. Yo no sé muy bien cómo sería. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Si tú has definido el logaritmo con el argumento entre 0 y 2pi, para los puntos que están en la zona verde, el argumento que está entre 0 y pi hay uno solo y es el que está también entre este ángulo, ¿cuánto sale? 3 pi cuarto y menos 3 pi cuarto. Y 3 pi cuarto más 2 pi, ¿vale? Bueno, no. Pensé que si lo tomaba entre 0 y 2pi, lo único que no tomaba sería, digamos... no, pero ahí no estamos indicando todos los valores que toma, sino qué valor del logaritmo voy a escoger. Entonces, yo digo, yo voy a escoger el valor del logaritmo de forma que el argumento esté entre 0 y pi medio. Vale, si en tu punto no está en el primer cuadrante, ya no puedes hacerlo. Eso es válido para puntos del primer cuadrante. Pero si yo digo el valor del argumento que está entre 0 y pi, para los puntos del primer cuadrante también he dicho exactamente lo mismo que antes. Es distinto decir luego cuál es la imagen. Porque la imagen entonces sí que tengo que saber exactamente mis argumentos del primer cuadrante no iban entre 0 y pi, van entre 0 y pi medio. Luego el logaritmo va a ser una banda horizontal donde las partes imaginarias están entre 0 y pi medio, no entre 0 y pi. Pero a la hora de definir logaritmo sí puedo ponerlo. Es distinto decir cuáles son exactamente los valores que cojo. Evidentemente es más normal decir directamente ya que mi argumento está, mi descripción del ángulo me sirve también ya para describir el logaritmo. El argumento entero y tal me sirve para describir qué logaritmo voy a tomar y de camino me sirve para comprobar quién sería la imagen. Tanto para los logaritmos como para luego las potencias. Vale, y luego la cosa es que yo, porque... ¿Esa era la discrepancia? No, decir que rama tomo y los dos estáis tomando la misma. Es que él, bueno, no sé si lo quiere enseñar, él ha puesto la banda... No se atreve. Él ha puesto la banda aquí encima y yo he dicho que y arco tangente de menos un tercio está por debajo del eje RA. Pues ha acertado él. ¿Sí? Pero sí. Claro, vamos a ver si tú tienes. Estos son argumentos para que aquí te hace falta que el argumento sea continuo. Luego tu argumento tú dices que lo vas a coger.
Tú has dicho que lo vago entre 0 y 2pi, eso está bien. Luego, ¿este qué sería? He dicho que es pi cuarto, ¿no? Bueno, pi cuarto es esto entero. Vale, o sea que esto sería pi octavos, ¿no? Más o menos. Entre pi octavo y... Va entre pi octavo y otra cosa que es todavía más grande. Luego, este lado es el lado pequeño, el lado inferior de la banda. Y la altura, la parte imaginaria es pi octavo, luego eso ya está por encima del eje. O sea, eso va entre pi cuartos y menos pi cuartos. Entonces digo, bueno, pues... No, pero entonces eso sería de la parte blanca. Claro. Si estuviera, pero si yo quiero hacerlo continuo en la parte verde, tiene que ir desde, desde pi octavo o lo que sea, hasta 2pi menos pi octavo. ¿Vale? Vale, pues ya está. Pues muchas gracias. ¿Qué? Por lo mismo que me he equivocado en algo. ¿Qué? Ah, sí, esto es C menos omega, perdón. Sí, vale. Vale. Está mal. Los enunciados suelen estar bien en los resúmenes, ahí están mucho mejor. ¿Mm? Dime. Ah, sí, vale. Tengo la primera hoja de ejercicio del 1 al 6 y los primeros temas. Vale, pues entonces tiene la hoja 7 y la teoría con ya hasta el tema 5. Dime tu apellido. Martín Maya. Vale. Marta, ¿no era? Ok. Vale. Dime. Que he escuchado, bueno, a lo mejor no sé lo cierto, pero que va a buscar una lista de teoremas para el examen o algo por el estilo. Sí. ¿Y solo más o menos cuándo lo dará? Pues cuando acabe la teoría va a estar la oficial. Ya os he dicho 3, ¿no? Para la oficiosa, lema de Svar, principio del argumento y teorema de representación, primer teorema de representación local. ¿Vale? Tema 2 no va a entrar ninguno, pues son cosas de geometría que eran todas propiedades chiquititas, y entonces ahora van a venir unos cuantos ahora. ¿Vale? En principio el que hemos visto hoy lo vamos a meter como teorema... es que depende un poco, ese está si nos cortamos antes de función armónica. Si vemos un poquito de función armónica, pues pondremos un teorema de función armónica en lugar de este. ¿Vale? Y los otros dos van a ser los dos últimos de esta página. La caracterización topológica y el teorema generalizado de Ruchet. ¿Vale? Vale. Bueno, pues vuestro compañero me ha hecho una observación. Ya puedo empezar, sí. Sobre que no entendía una cosa y era porque yo la había escrito mal. ¿Vale? Y es... atención, en los resúmenes está bien, así que todos miráis los resúmenes más fácil. Esto no es gamma, sino omega. Es decir, son los puntos que están fuera de omega, los que tienen índice 0. ¿Seguro, vale? El dibujito sería, tengo aquí un omega, tengo un compacto. Bueno, pues voy a encontrar un ciclo que rodea, por ejemplo, esto podría ser, ¿vale? En algunos casos se puede conseguir con una sola curva, pero hay casos en que es imposible. Por ejemplo, aquí no estoy diciendo que omega sea una región, porque imaginaos que tiene varias componentes conexas y que el compacto toca varias componentes conexas. Las curvas son con eso, luego deben estar todas dentro de una componente. Para poder rodear punto me harán falta varias componentes. Pero no solamente eso, es si cogéis, por ejemplo, en el teorema este, se lo aplicáis a una corona abierta, por ejemplo, la corona de radio entre 1 medio y 2, y cogéis la circunferencia unidad como compacto, para rodearlo me hacen falta dos curvas, una que esté por fuera y otra que esté por dentro. ¿Vale? Porque si solo pongo la que está por fuera, entonces habría puntos fuera de la corona que también tendrían índice 1. Luego, vale. De todas formas, la demostración... ¿habéis visto este resumen alguna vez? ¿Os suena de algo? Bueno, pues vamos a intentar explicar un poquito la idea de la demostración.
¿vale? Bien. Bueno, vamos a hacer el dibujito. ¿Vale? Vamos a suponer que esto es omega. Y voy a ver si encuentro algún color que se pueda ver. Ah, perdón, la A. Luego, si no está apuntada la pizarra, no se puede ver ningún color. Vale, vamos a ver. Esto parece que se distingue quizás, no lo sé. Bueno. ¿Vale? Vamos a suponer que este es K, ¿vale? K es este trozo, ¿vale? Bien. Bueno, una primera cosa es, como tengo un compacto dentro de un abierto, hay un, digamos, un radio fijo que para todos los puntos del compacto, la bola de ese radio fijo está dentro de omega. O sea que existe, voy a poner un R mayor que 0, tal que la bola del centro B y radio R está incluido en omega para todo B de K. Simplemente coge esta función. Distancia de Z, distancia de B a C menos omega. Si llamáis f de B esta función. Esto es una función continua. C menos omega es un cerrado. Bueno, vamos a ver. Voy a suponer que omega no es el total, porque si omega fuera el total no habría nada que probar. Con una circunferencia suficientemente grande y se ha acabado. O sea, con una circunferencia suficientemente grande se cumple todas esas cosas que están ahí. Y como además estoy en todo, pues el teorema local puedo coger suficientemente para que se verifique también la parte de. Entonces no es el local, no es el global que aplico. Entonces voy a suponer que omega no es todo C, ¿vale? Entonces esto es un conjunto cerrado, la distancia, un punto va a tener distancia 0 si solo existe en el cerrado. Esto es una función continua. Los puntos del compacto, la función es estrictamente positiva. Luego el mínimo es un número positivo. O sea que esto es mayor o igual que el mínimo, que es mayor o igual, que es mayor estricto que 0. Bueno, para ese mínimo le llamáis R, por ejemplo, y ya sale. ¿Vale? Bien. Incluso... Vale, esto es lo primero. O sea que yo ya tengo una cierta holgura. Cada vez que cojo una bola, centrada en un punto de K de radio R. Vale. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser cuadricular el plano. La anchura de esta cuadrícula va a ser suficientemente pequeña con respecto a R. Por ejemplo, R tercio. Yo creo que R tercio vale. O sea, vamos a llamarle eta a R partido por 3. Y vamos a considerar los conjuntos de la forma. Son cuadrículas. Q sub mn va a ser... lo voy a escribir en forma R2, ¿vale? Sería el conjunto M eta, M más 1 eta, por N eta, N más 1 eta, con M y N enteros. ¿Vale? Bien, lo que estoy haciendo es, digamos, imaginemos que estos son los ejes. Aquí estoy considerando, me voy a hinchar de poner, voy a poner cuadrículas más gordas. Voy a considerar trozos de lado eta, y aquí también trozos de lado eta, y considero una cuadrícula, ¿vale? Vale, muy bien. Y ahora... Bueno. ¿Vale? Bien. Está claro que estos cuadrados que yo estoy considerando aquí son cuadrados, no son disjuntos.
pero no se solapan. Es decir, lo que sí son disjuntos son los interiores. ¿Vale? O sea, dos cuadrados pueden ser o adyacentes, o se pueden tocar en un piquito, en un vértice, o si no serían disjuntos. Pero lo que nunca es, los interiores no se van a tocar nunca, ¿vale? Bien. Ahora, como K es compacto, solo un número finito de cuadrados van a cortar acá. ¿Vale? Entonces voy a llamar, yo qué sé, P, voy a renumerar los cubos, ¿vale? Los cubos, voy a llamar, muchas veces voy a llamar cubo cuadrado, pero son cuadrados realmente, no estamos en dimensión 2. A los, o sea, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer más exacto. ¿Dónde está el barrado? Vamos a llamar P sub 0 a todos los cubos. Q sub Mn. Mn perteneciente a Z2. Y P son los Q pertenecientes a P sub 0 que cortan al compacto K. ¿Vale? Bien. Y, de acuerdo. Vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser enumerarlo. Solamente una cantidad finita, los vamos a enumerar y vamos a llamarlo a esto. Hay un pequeño aquí abuso de lenguaje, pero Q sub 1 hasta Q sub n. ¿Vale? Bien. Aquí estoy suponiendo, hemos estado suponiendo que omega extiéndose y vamos a suponer también que el compacto es distinto al vacío, si no es una chorrada el lema, ¿no? O sea que... Vale. Entonces esta familia también es distinta de vacío, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos al dibujito. Bueno, nos quedaríamos nosotros con estos cuadrados. El dibujo ha quedado un poquito chungui, pero no más que no han salido esos cuadraditos. Bien, fijaos, he dicho que los cuadrados no son disjuntos, pero evidentemente lo que sí es cierto es que la unión de todos los cuadrados es el plano. O sea, todos los cuadrados. Entonces, la unión de los cuadrados que cortan acá, recubren acá. ¿Vale? O sea, que K está dentro de estos cuadrados, de esta unión de estos cuadrados. ¿Vale? Bueno. Vale. Otra segunda cosa. Por la forma en que se ha elegido la amplitud del eta este y el R tercio, se puede comprobar que si Q pertenece a P, Q está completamente incluido en omega. ¿Eso por qué? Simplemente porque si Q pertenece a P, entonces Q tiene algún punto de K. Y si tenéis un... B pertenece a K inter Q, bueno, pintáis el cuadrado, imaginaos que B es este. Resulta que en la bola, esto de radio es eta, pero este cubo está completamente incluido en la bola de radio 3 eta. De hecho, con raíz de 2 y un poquito más eta ya os vale, pero vamos. Y esta bola, como este es un punto de este era R, esto está completamente incluido en omega. Luego, cualquier cubo que corte acá está completamente incluido en omega. ¿Vale? Bien, ya tenemos eso. Ok. Bueno, vamos a ver qué más cositas. Vale, ahora vamos a pasar ya a considerar curvas. Vamos a considerar las fronteras de estos cuadrados recorridas positivamente. ¿Vale? Entonces vamos a llamar... Gamma 0 va a ser
delta de Q sub 1, delta de Q sub 2, delta de Q sub n. Esto es una notación que en este caso no son conjuntos, son curvas. ¿Vale? O sea que cada cuadrado está compuesto, es esta curva cerrada, que a su vez la puedo descomponer en 4 segmentos. ¿De acuerdo? O sea que esto es lo que estoy considerando. Este sería el Q sub J y la curva es esto. Esto y esto. ¿Vale? Bien. Bueno, y ahora vamos a llamar, tengo dos cosas. R va a ser la unión de los Q sub J. Y entonces, si estoy fuera de R, vamos a fijarnos en el apartado D. Si estoy fuera de R, voy a escribirlo mejor así. Esto es. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy integrando, esto es la versión local del teorema de Cauchy. La función f de z partido de z menos b será holomorfa en un cuadrado abierto un poquito más grande. ¿Vale? Entonces la integral a lo largo, cuadrado abierto, un abierto estrellado, y ahí, pues la integral va a ser 0. ¿Vale? Esto es versión local del teorema de Cauchy. ¿Vale? Luego tenéis esto. Y ahora, sí, ¿qué otra posibilidad tengo? Bueno, pues digamos que si nos vamos aquí, R sería este trozo y esto, es la unión de los cubos que cortan acá, y si estoy en la frontera de alguno de los cubos, no puedo calcular esa integral. Porque si B está a la frontera, como estoy dividiendo por z menos b, esa integral no la puedo calcular. Entonces, donde sí puedo calcularla es en el interior. ¿Vale? Entonces, si B pertenece al interior de Q sub J, ¿vale? Y ahora calculo la integral en Q sub L de f de z partido por z menos b, diferencial de z. Esto es, bueno, lo que sí ocurre ahora es que los interiores de Q sub J sí que son 2 a 2 disjuntos. Luego esto sería otra vez lo mismo de antes. Si J es distinto de L, el punto que está en el interior de Q sub J ya no corta al cierre de Q sub L. Y entonces estaría en más circunstancia que antes. Esto sería 0 si J es distinto de L, pero si J es igual a L, sería el teorema, la fórmula local de Cauchy. Aquí en un disco esto va a ser holomorfo. Cojo un punto que esté aquí, la integral de f de z partido por z menos b a lo largo de esta curva va a ser el valor de la función en el punto. ¿Ok? Bien. Luego, si beta no está en R, esta integral va a ser 0. Y si beta está en la unión de los Q sub J, los interiores, ¿cuánto va a haber la integral? Aquí falta un 2pi delante, ¿vale? Para el 0 no importa, pero para el f de b sí. ¿Cuánto vale esto? Bueno, pues fijaos, tengo que sumar los resultados de antes
Entonces, como si B está en esta unión, solo está en uno de los cubos, en uno de los cubos me da, en uno de los cuadrados me da f de B y los demás me da 0. Luego esto me da exactamente f de B. Un sumando es f de B y todos los demás son 0. ¿Ok? Vale. Bueno, esto está bastante cerca, bueno, y lejos de lo que queremos. Z menos B, sí, perdón. Vale. Aquí es Z menos B. Vale. Bueno, está cerca y lejos. Bueno, vamos a ver por qué. Fijaos, antes tenía que hacer un comentario que tenía que haberlo comentado antes quizás. Fijaos, si tengo esto, bueno, básicamente si yo tengo aquello para las funciones, lo que yo quiero es que la integral a lo largo del ciclo, si tengo puntos que están fuera de omega, pues el índice va a ser 0. Eso es coger la función f igual a 0 allí. Perdón, igual a 1. Allí, ¿vale? Para que salga la integral de 1 partido z menos a. Y si aquí cojo la función f igual a 1, me saldrá el índice de los puntos b con respecto al ciclo. O sea que, por eso estoy haciendo lo del apartado D. El apartado D me va a dar las cosas del apartado A, B y C. Con la función, porque el índice es un caso particular del apartado D. Escoger la función f igual a 1. Bien, eso por un lado. Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, ahora resulta que lo que no esté cerca de K, lo que no está tocado por los cubos de K, ya prácticamente he ganado. Las integrales van a ser 0, el índice va a ser 0, no hay problema. Y lo que está los puntos que están cerca de K, si está en el interior del cubo, también he ganado. Porque ya me sabe lo que tiene que salirme. ¿Qué le falta a esto? Bueno, le falta que todavía el ciclo corta acá y todavía hay puntos que pueden estar en el ciclo y en K y entonces a esto no le sé nada todavía de lo que vale la integral aquella. ¿Vale? Bueno, entonces la idea ahora es quitar segmento. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es, creo que con un dibujito aquí se va a explicar un poquito mejor la cosa. Vale, entonces hemos llamado gamma 0 gamma 0 es delta Q sub 1 delta Q sub n. ¿Vale? Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cada cuadrado, imaginaos que esto es un cuadrado, Q, lo vamos a escribir como suma, en el sentido de las curvas, de sus 4 lados. ¿Vale? O sea que esto va a seguir siendo gamma 0. Como cadena es la misma, porque todas las funciones se van a integrar exactamente igual. Integrar en la curva frontera del cuadrado o sumar las integrales en cada uno de los 4 lados da lo mismo para todas las funciones continuas. Luego vamos a poner I sub J1, o perdón, I sub 1, 1, I sub 1, 2, en fin, así, ¿vale? Este sería I sub 1, I sub 2, I sub 3 e I sub 4, ¿vale? Entonces, ahora la notación 1, 1 es que estamos en el cuadrado 1, cuadrado 1, lado 2 y así, ¿no? Hasta el I sub n 4. Es el mismo. Las integrales son las mismas. ¿Vale? O sea que ahí no hay ningún problema en lo que estamos viendo. Pero, ahora aquí tenemos una cosa. Fijaos. Vamos a pintar aquí, vamos a hacer, por ejemplo, este trocito. Tenemos este segmento, este segmento, este segmento, este segmento. Tenemos este segmento, este segmento. Este está recorrido una vez para arriba y otra vez para abajo. Cuando integro una función continua, en este segmento y en este segmento se van a ir una con la otra. Luego esto lo puedo quitar.
Bueno, aquí va a pasar, digamos, al final va a pasar lo mismo con este, con este, con este. Al final lo que me va a quedar son estos 8 segmentos. O sea, lo que voy a pasar ahora a una familia F, que van a ser unos ciertos J, y F es gamma 0, o si queréis va a poner gamma 0 tilde, en realidad es lo mismo como de eso, pero vamos a llamarle gamma 0 tilde, menos segmentos repetidos en sentidos opuestos. No sé si se entiende esto. O sea, voy a retirar de gamma 0 todos los pares de segmentos que sean uno y su opuesto. ¿Ok? Vale. Bueno. Esto lo hemos llamado F. Vamos a llamarle gamma 1. Venga, gamma 1 tilde. ¿Vale? Eso sigue siendo una unión de curvas. Sigue siendo una cadena. Y ahora, gamma 1 tilde, pues ya no, vamos a ver, ya no corta acá. ¿Por qué? Bueno, pues imaginaos que tengo un segmento y voy a hacer un dibujo. Este segmento corta acá. O sea, el recorrido. Bueno, eso es, este segmento, como este recorrido separado, proviene del cuadrado que está aquí. ¿Vale? Esto significa, si este segmento corta acá, es que aquí hay un punto de K. Pero si ese punto está en este cuadrado, también está en el cuadrado de este lado. Porque son cerrados. Luego significa que el segmento opuesto también está en la familia original. Corresponde a un trozo de la frontera de uno de los cuadrados que cortaban acá. O sea, cuando un punto de K está en un segmento es que está al menos en 2 cuadrados. Podría estar incluso en 4 si coincide con un vértice, que sería la figurita esta, ¿no? Si este es el punto de K, pues en realidad estaría este segmento 2 veces, este segmento 2 veces, este segmento 2 veces, porque estos 4 cuadrados es seguro que van a estar. Como estarían este 2 veces, este 2 veces, este 2 veces, estos los quito y ya no hay ningún segmento que pase por ese punto. ¿Vale? Cuando el punto está en medio, pues igual. Como quito los 2 posibles segmentos, porque se van uno a uno, o sea, se va a la pareja esta, pues ya no están. Luego ya tengo ahora, lo que sí puedo decir es que gamma 1 tilde estrella inter K es el vacío. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Bien. Vamos a ver, al ir quitando los segmentos 2 a 2, cualquier función continua, la integral con respecto a este gamma 1 tilde y a gamma 0 tilde tiene el mismo valor. Porque lo que le quitaba era la suma de una cosa y su opuesta. O sea, que lo que había quitado es 0. Porque voy quitando un segmento y lo opuesto. Recordad que la integral de una función en un segmento es exactamente igual a la opuesta de la integral en el segmento recorrido en el sentido contrario. Quito la integral en i, quito la integral en menos i, es que quito epsilon o a y menos a. Luego estoy quitando 0. O sea, sigue teniendo el mismo resultado. Me voy para allá, a ver si... Cojones. Venga, entonces... Conclusión. La integral. No, esto no es. Esto ya no sé que sea un ciclo cerrado. La integral en gamma 1, tilde, de f partido por z menos b, 1 partido por 2pi, diferencial de z, esto vale 0. Si z no pertenece a R, ¿vale? R era la unión de los cubos.
sub j, y f de b si z pertenece a la unión de los interiores. ¿Vale? Bueno, ahora hay puntos donde esa integral también tiene sentido. Puntos nuevos. Porque al quitar el segmento, esos puntos nuevos que se aparecen, antes no estaban, no podía decir cuánto valía la integral. ¿Cómo determino el valor de la integral ahí? Por continuidad. Esto es una función continua de b y f también lo es. Luego, cuando tenga un cuadrado, imaginaos que tengo un cuadrado de esto. Este era uno de los Q sub j, que está aquí, y ahora este segmento ha ido, estaban los dos. Ahora quito los puntos que están aquí. Cojo uno que esté aquí cualquiera. ¿Cuánto vale el valor de la integral? Yo ya sé que el valor de la integral aquí y aquí vale f de b. Por continuidad, en ese punto también tiene que valer f de b. Fijaos que he quitado la integral conflictiva para ese punto. Porque aquí la integral a veces z menos b dividiendo. Pero ya he quitado el segmento que pasa por b. O he quitado todos los segmentos que pasan por b. Luego ya esa integral no es conflictiva en b y sale una función continua. Fuera de recorrido. Luego esta función sigue valiendo f de b, sigue tomando valor f de b en los puntos que haya quitado. Luego esto va a ser cierto, no solamente aquí, sino... vamos a ponerlo así, en R menos, en donde yo evidentemente sí que no puedo, que es el recorrido de gamma 1 t. ¿Vale? El plano está lo que está cubierto por los cubos cerrados y lo que no está cubierto por esa cantidad finita de cubos cerrados. Lo que no está cubierto por los cubos finitos, las integrales son 0. Y la que está cubierto por los cubos finitos, o bien pasa la curva gamma 1 tilde, no puedo decir nada de integral, o bien la integral es f de b. ¿Vale? Bien, pues ya... ¿qué es lo que nos queda? ¿Vale? Nos queda ver que después de todo este proceso, f de b, perdón, gamma 1 tilde, yo lo puedo escribir como... O sea, estos son segmentos, ¿vale? Gamma 1 tilde es unión finita de segmentos. Bueno, pues yo puedo reordenar esos segmentos, pegarlos unos a otros, de forma que gamma 1 tilde es una unión finita de curvas cerradas. Vamos a saltarnos eso y ahora lo vemos al final. Esto queda por ver, ¿vale? ¿Cuál es la propiedad que pasa para que pase eso? ¿Vale? Bien, una vez que he visto esto, o sea que gamma 1 tilde es un ciclo. Y es el que me sirve. Vale. Bien. Fijaos. Cuando cojo, vamos a irnos para allá. Tener presente lo que está aquí, lo que sabemos. Y ahora. Cuando cojo un punto que no está en la curva, en gamma 1 estrella, pues, y cojo la función f allí, la función f igual a 1, me sale el índice. Y los dos posibles valores es o 0 o f de b, que es 1. Bien, esto es el apartado A. Todo punto que no está en el recorrido, o sea, el gamma 1 tilde al final va a ser el gamma. Una vez que, en realidad es el gamma 1 tilde reescrito como unión finita de curvas cerradas. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos esto. Nos dice que aquí el resultado es 0, o sea, en particular con la función f igual a 1, el índice es 0, si los puntos no están en R, pero es que R estaba completamente incluido en omega. Porque era la unión de los cubos. Era la unión de los cubos que cortaban acá y hemos visto que todos esos cubos están dentro de omega. Luego R está dentro de omega y fuera de R el índice es 0. Luego fuera de omega también el índice es 0. Luego tenemos esta parte también. Los puntos que están fuera de omega, el índice es 0. Ya el recorrido no corta acá. Eso lo hemos analizado. Los segmentos que cortaban acá han desaparecido emparejados con otros, de dos en dos. ¿No?
Y ahora el índice es 1, ¿por qué? Porque K está dentro de la parte de R que no esté en el recorrido. Y ahí la integral de f de b, cuando f es 1, la integral es f de b, que es 1. Luego el índice es 1 para otros puntos de K. Y por supuesto tenemos esto. Porque aquí los B están, no solamente los de K, sino todos los que estén en R menos el gamma 1, en particular los de K. Luego f de b también tenemos esta parte, apartado D. ¿Vale? Bien. Luego nos falta probar por qué lo puedo escribir yo como una unión de curvas cerradas. Y lo que vamos a ver es bueno, hay alguna pregunta sobre el resto porque ya lo voy a borrar todo. O sea, lo que vamos a ver ahora es o casi todo. ¿Vale? O sea, el lema ya está. El lema no me interesa borrarlo porque ahora voy a sacar consecuencias. Esto no me interesa ver, no puedo borrar en ningún sitio. Vamos a borrar la pizarra primero. Venga. Okay. Al final no sé si vamos a poder hacer hoy algún problema, ¿eh? Lo siento, chicos. Vale. Bien. Ahora vamos a borrar la pizarra en medio cuando... A ver. El lema dice lo siguiente. O sea, vamos a llamarle F igual a I sub 1, I sub n, familia finita de segmentos orientados, en el sentido que son curvas, que van de un punto a otro. Orientados en C, ¿vale? Orientados simplemente que van de A a B, no lo mismo que si fueran de B a A, no es el segmento como conjunto, sino como curva. Entonces tiene un punto inicial y un punto final. ¿Vale? Entonces, digamos, la unión de los I sub J, o sea, o la cadena formada por los I sub J, se puede ver, o no sé si, como una familia finita de curva cerrada sí, solo sí, todo punto del plano es el mismo número de veces punto inicial que punto final de los intervalos. La mayor parte de los puntos del plano van a ser 0 veces inicial y final. O sea, aquí esto solamente tiene que ver con los puntos que sean inicial o final de alguno de los intervalos, que son una cantidad finita. Entonces, todo punto es el mismo número de veces punto inicial y punto final de segmentos. De los segmentos. No sé si se entiende, a lo mejor no está muy correcto, pero lo que digo es, tengo 8 segmentos, hay 16 puntos. Hay 8 que son puntos iniciales y 8 que son puntos finales, ¿vale? Bueno, pues ahora miro cada punto. Este es punto inicial de 3 segmentos, pues tiene que ser punto final de 3 segmentos también. Esa es la condición. Este es punto inicial de ningún segmento, pues tiene que ser punto final de ningún segmento. ¿Vale? Bien. Bueno, antes que ver el lema, vamos a ver que nuestra familia lo verifica. ¿Vale? Bueno, empezábamos con una unión finita de curvas cerradas. Luego estos tienen mismos puntos iniciales que finales. ¿Vale? Bien. Pasábamos quitándole aquí segmentos. ¿Vale? ¿Cómo quitamos los segmentos? 2 a 2. Quitamos un segmento y su opuesto. Eso solo varía 2 puntos, los extremos. Pero el contador de iniciales y de finales, para un punto, le ha quitado un inicial y un final, y para el otro, un inicial y un final. Luego, si antes eran iguales, ahora siguen siendo iguales. Cada vez que quito una pareja, no cambio la condición aquella. Se sigue verificando. Al final,
pues por el lema los podré volver a reunir como una cantidad finita de curvas cerradas. En el dibujito este, pues sería todos estos 4 curvas, pues le quito esto y al final queda el cuadrado exterior, ¿no? ¿Vale? O sea que usando el lema habríamos acabado la demostración. ¿Vale? Bien. Y la demostración del lema... pero esto no. Hostia. Ah, vale, es que ya estaba en esta cámara. Vale. Bien, o sea que cuando lo he hecho una explicación en la pizarra de en medio no lo habéis visto los de casa, ¿no? Pensaba que la había cambiado. No. Voy a hacerlo otra vez, venga. Digo que estos eran curvas cerradas. Son las fronteras de los cuadrados. Luego son una cantidad finita de curvas cerradas. Esto es trocearlas en segmentos. Como estos segmentos provienen de trocear, tienen que cumplir la condición del lema. Luego, cada punto del plano es mismo número de veces, punto inicial que final, de esta familia de segmentos. De cada punto del plano es así. ¿Qué hemos hecho para pasar de aquí a nuestra familia de segmento final? Pues simplemente retirar 2 a 2 segmentos que son a la vez inicial y final, o sea, uno y su opuesto. ¿Vale? Bien, esto solo afecta en la cuenta, cada vez que retiro una pareja de estas, en la cuenta de puntos iniciales y puntos finales, solo afecta a estos 2 puntos, a este y a este. Porque los demás no estoy cambiando el número de iniciales y de finales. Pero el punto P le he quitado un inicial y un final, y al Q un inicial y un final. Si antes eran iguales, ahora sigue siendo. Si antes había 8 finales y 8 iniciales, ahora hay 7. Si antes había 1, ahora hay 0. Tanto en P como en Q. Luego, cada vez que retiro esta pareja, la condición del lema no la cambio. Y sigue verificando. Como eso es retirar una cantidad finita de parejas, al final llego a una familia que verifica la condición del lema. Y, por tanto, la podré volver a reunir luego como una cantidad finita de curvas cerradas. ¿Vale? Bien. Bueno, una parte sencilla. Una explicación. Vale, imaginaos que yo lo puedo poner, vamos a ver que eso lo verifica cada curva cerrada. Entonces, si yo tengo una familia finita de segmentos, lo puedo escribir como una curva cerrada. Vale, ¿esto qué significa? Pues, perdón. Vale. Yo tengo esta familia finita de segmentos, la he podido escribir como una cantidad final cerrada una curva. Bien, pues fijaos, cada vez que pegaba un punto a otro, en el punto al que llegaba salía 1. Luego, los puntos desde el 1 hasta el a su n-1 son inicial y final de misma cantidad de curvas, misma cantidad de segmentos. Pero el primero, que era salida de 1, al final, como sería raíz, también llegaba de otro. Luego, si tenéis una curva cerrada, se verifica esto. Cada vez que quitáis una curva cerrada, estáis eliminando cosas donde se verifica, se sigue verificando la condición. Cuando quitáis una cantidad finita de curvas cerradas, pues sí que ya, o si queréis, cuando ponéis una unión finita de curvas cerradas, se siguen verificando las condiciones y se acabó. Y ahora la implicación para acá, ¿cómo se haría? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver que le puedo quitar una curva cerrada y al final, bueno, vamos a ver. Empiezo. Si no hay segmento, no hay nada que hacer, ¿vale? Entonces vamos a ver, vamos a suponer que hay segmento, ¿vale? Entonces vamos a un segmento cualquiera, ¿vale? Imaginamos que este segmento está en la familia. Bien, este segmento ha llegado al punto A1. Del punto A1 tiene que salir otro, al menos otro, ¿vale? Porque A1 es llegada de alguien, luego es final de alguien y tiene que ser inicial de alguien. Vale. A punto A2.
¿Vale? Bien, este proceso lo voy repitiendo hasta que vuelva a alguno de los puntos que ya haya pintado antes. O sea, por ejemplo, a ver, hago esto, esto. Imaginaos que llego aquí, ¿vale? Y ahora cierro aquí. ¿Vale? Bueno, pues al cerrar, si no cojo la primera vez que ya toque un punto que haya pintado antes. Por ejemplo, podría haber sido simplemente que llegara a la sub 4 y el siguiente sería sub 4 a sub 3. Podría pasar eso. Bueno, esto me permite ya quitar una curva cerrada, que es esta. ¿Vale? Y eliminar al menos 2 segmentos. ¿Vale? Bueno, ya he quitado la primera curva cerrada. El resto sigue verificando la propiedad, pero son ya al menos 2 segmentos menos. En un número finito de pasos lo he puesto como unión de curva cerrada. ¿Ok? Es decir, ahora, si queréis, bueno, si no ha vuelto a sub 0, vale, pero a sub 1 ya le he quitado, ahora vuelvo otra vez. Empiezo otra vez y puedo empezar otra vez por a sub 0 a sub 1. Pero ahora a sub 1 tiene que ser también salida de otro segmento, no solamente este que estaba aquí. Porque es que ya era llegada, en el dibujito que está aquí, es llegada de 2, no solo de 1. Luego, la cuenta puedo seguir haciéndola, y así. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues ya tenemos el lema perfectamente probado. ¿Y creéis que os da tiempo en 10 minutos? Bueno, vamos a dejarlo. Lo hacemos el próximo día, así vamos tranquilos. El próximo día, a primera hora, hacemos todos los problemas, ¿vale? Y luego ya sigo con la teoría. Vale, bueno, pues entonces vamos a probar... Bueno, vamos a hacer lo de la versión local, ¿vale? Venga, si vamos a la versión local, yo creo que lo podemos hacer aquí. Vale, entonces con eso hemos probado el lema. Creo que pizarra buena. No, no aquí la buena. Vale. Ya tenemos probado este lema y vamos a aplicarlo ahora para una cosa que no está en los apuntes, ¿vale? Que es hacer un esquema de la prueba de lo que sería la versión local de una de las cosas, que es el caso del teorema, fórmula global del teorema de Cauchy. Forma global, no fórmula. ¿Vale? Bien, entonces lo que tenemos que probar es lo siguiente. Tengo una función holomorfa en una región, un abierto omega, no sé si. Un abierto omega. ¿Vale? Un ciclo que voy a llamar gamma sub 1 porque en el lema hay un ciclo que se llama gamma. Entonces, pues, vamos a aplicar el lema. Entonces, vamos a llamarle este gamma sub 1 un ciclo que es homólogo a 0 en omega. ¿Vale? Bien. Y lo que tengo que probar es que la integral a lo largo de este ciclo de f de z diferencial de z es 0. ¿Ok? Vale. Bueno, vamos a aplicar el lema. ¿A qué compacto? Bueno, homólogo a 0 en omega, esto significa que el índice de todo punto del ciclo que para todo punto es 0 para todo punto que esté fuera de omega. ¿Vale? Bien. Entonces, esto ya lo hemos hecho otras veces. Voy a llamarle K a los z del plano, tales que, voy a llamarle G. A los z del plano menos el recorrido, tales que el índice es 0. ¿Vale? Y K va a ser el complementario. Bueno, sabemos que todo se juega dentro de una cierta bola. Aquí está
los índices gamma y fuera de esta bola el índice 0. Luego, fuera de esta bola esto no está en K, es decir que K va a ser un conjunto acotado y G es un conjunto abierto porque donde el índice 0 se pone como una unión, es una unión de componentes conexas del complementario de la curva. Cada componente conexa que cojo es donde el índice valga 0. Y cada componente conexa del complementario es abierto, es una unión de abiertos. ¿Vale? Luego, este conjunto G es abierto. Esto ya lo comenté cuando vimos el teorema del principio del argumento, ¿no? Y este es compacto. La condición 0 homóloga a 0 omega es que K está dentro de omega. Por recordaros, K es exactamente el recorrido unión los puntos que no están en el recorrido con índice distinto de 0. O sea, es la unión del recorrido y los puntos que tienen índice distinto de 0. Todo eso está en omega. ¿Vale? Bien. Y ahora a ese compacto K le aplico el lema. Hay que acabar esto rápido. Por el lema, existe gamma ciclo en omega, pero además en omega menos K. ¿Por qué no corta acá? Profe, la pizarra, porfa. Sí, es que me estoy quedando sin tiempo. Vale. Por el lema existe un ciclo en omega menos K, de forma que f de b es igual a la integral en gamma de f de b partido por z menos b, 1 aquí, 2pi aquí delante, es diferencial de z para todo b de k. Yo lo que tengo que calcular es la integral esta. Voy a escribirla con letras distintas. Tengo que calcular la integral en gamma sub 1 y ahora en lugar de poner fz voy a poner f de b. ¿Por qué? Porque los b del recorrido están dentro de k. Y voy a utilizar la fórmula. Vale. Ahora solo se hace aplicar Fubini. Y aquí quedaría, bueno, 1 partido. Aquí gamma, la integral en gamma sub 1 de el f de b sale fuera. Perdón, f de b. Ah, no, perdón. A ver. Guau. Sí. El f de b sale fuera. Esto es diferencial de z. Sale por aquí. Y aquí queda la integral. No. Ah, claro. Es que esto es f de z, perdón. Ahora. Ya. Aquí queda f de z. Aquí queda la integral en gamma más 1. Aquí lo que queda es diferencial de z partido por z menos b. Y aquí al final, perdón, diferencial de b partido por z, y aquí diferencial de z. Pero esto es 0. ¿Por qué? Porque esto es el índice con respecto a gamma más 1 de los puntos del recorrido de gamma. Y los puntos de recorrido de gamma están en omega menos k. O sea, están fuera de K y son puntos donde el índice es 0. ¿Vale? Hay un 2pi por medio, pero 0 por 2pi, 0 dividido por 2pi sigue siendo 0. Luego esto sería 0 y al final nos queda la integral en gamma de 0, que es igual a 0. ¿Vale? Bueno, perdón, pero ya lo tengo que más. ¿Vale? ¿Hay alguna preguntita?
Simplemente es aplicar el teorema de Fubini. Se puede aplicar el teorema de Fubini porque los integrandos son continuos en el conjunto de productos. Gamma 1 por gamma. No hay problema con ello. Vale. Bueno, pues con esto tenéis ya la versión esa. Ya el próximo día sacaremos más provecho a ello, pero primero haremos los problemas, ¿vale? Ya veremos las dos cosas que están aquí puestas. Venga, hasta el jueves. Adiós.